inyectivas. Entonces empezamos con tenemos f de x va de R a R con f de x igual a x cuadrada. Entonces la primera pregunta ¿es f inyectiva? ¿Y por qué? Observen que f de, por ejemplo, menos 5 es igual a f de 5. O sea, menos 5 al cuadrado es igual a 25, que eso es igual a también a 25 al cuadrado, que eso es igual a f de 5. Tenemos menos 5 es distinto de 5 y f de menos 5 es igual a 5. Eso no debería de pasar en ningún punto con las funciones inyectivas. Por lo tanto, f no es inyectiva. Cuando queremos probar que algo no es inyectivo, hay que nada más encontrar un punto en el que esto pase, algo así, en el que algo así pase. Dos x distintas. Solo se necesita encontrar un x, bueno, encontrar dos x's que den que al evaluarlos en f me den lo mismo, para probar de que no es inyectivo. Se podría evaluar con cualquier número. Bueno, el chiste es tener dos, cuyos f's de esos sean lo mismo, cuando los dos son distintos. Entonces, si queremos probar que algo es inyectivo, hay que probar que distintos x's me llevan a distintos f de x, o que igual, o lo equivalente, y esto es equivalente, que el mismo f de x o sea, f de x es igual a f de y, me lleve a que x es distinto de y. En este caso, bueno, en general yo nada más les voy a pedir que si esto aparece en el examen, yo creo que tendría que ser una función muy simple para que les pidiera la segunda opción. Bueno, f es su proyectiva. Ok, bueno. Si trazan una recta paralela al eje X que toca dos puntos de la gráfica, sí, yo creo que se las tomo bien. Para concluir que no es inyectiva. Ok. ¿Es F suprayectiva? Esa es la pregunta. ¿Y por qué? Entonces, aquí hay dos maneras. O se toma un punto, o se toma un punto hipotético aquí. O se demuestra de que todos los puntos de acá para todos los puntos de acá existe una X tal que F de X de ese punto. O me encuentran encuentran un punto acá que no haya manera de llegar a través de F. Por ejemplo, ¿qué tal si F de X es igual a menos 1? Entonces estoy tomando el menos 1 del codominio. Entonces X cuadrada es igual a menos 1. X no puede estar en los reales. Entonces, ¿aquí cuál es el problema? Aquí, ¿cuál es el problema? X cuadrada
siempre va a dar positivo. Entonces no puedes tener algo que f de x es igual a -1, no en los reales. Aquí me faltó algo muy importante, la conclusión. Entonces, se concluye f no es suprayectiva. Así estaría mal, me tienen que concluir lo que les pregunto inicialmente. Aquí pregunto si f es suprayectiva. Aquí digo que no y aquí estoy dando el por qué. Sí, aquí acabo con la conclusión de que f no es inyectiva porque es lo que están preguntando. Y aquí doy el por qué. Aquí y aquí. Ok. Siguiente pregunta. Sea g de 1 de d a los reales con g1 igual al valor absoluto de x, dar un d tal que g1 sea inyectiva. Entonces, lo que quiero es que no pueda tomar dos puntos de acá que me den el mismo g1 de x. No puedo tomar, sí, no puedo tomar dos x de aquí que me den el mismo g1 de x. Entonces, aquí nada más le agrego una n. Sean x1, x2 pertenecientes a los positivos y el 0. Digamos, esta es una propuesta para mi b. Aquí yo creo que nada más aquí se las pondría bien con que me den un d correcto, pero bueno, yo les doy. Si evalúo solo, a ver, si se evalúa solo con la función igual y está bien, depende cómo lo haga. Gaby, ¿esa cuál le estás preguntando? Es que depende cómo uses la evaluación. Aquí estoy evaluando, pero estoy evaluando en -5 y 5 para mostrar que dan el mismo. Entonces, esa clase de evaluación sí funcionaría para esta pregunta. Y aquí no estoy evaluando porque quiero llegar a la conclusión de que no es suprayectiva. Estoy, digamos, el caso en el que, bueno, ¿qué tal? Bueno, a lo mejor de aquí a acá podríamos considerar que estoy evaluando con un X hipotético. Y eso quién sabe cómo se considera si lo estoy evaluando. Pero bueno, nada más señalo f de x es igual a x cuadrada, que en este caso también sería igual a -1, para concluir de que x no puede estar en los reales. Entonces f no es suprayectiva. Entonces depende cómo evalúes. No sé a qué te refieres con que no tomaste valores, solo aplicaste las reglas. No sé a qué te refieres.
Ok, bueno, aquí voy a... Aquí estoy proponiendo este D. Entonces, aquí les voy a dar una prueba del por qué con este D la función ya es, ¿cómo se llama? Ya es inyectiva. Entonces, digamos que tengo un x1 y x2 tal, dentro de los positivos, tal que f de x1 es igual a f de x2. Entonces, el valor absoluto de x1 es igual al valor absoluto de x2. Como no son negativos, como son positivos, el valor absoluto de x1 es igual a x1 y el valor absoluto de x2 es igual a x2. Ahora que lo pienso bien, podría agregar así aquí. O bueno, otra manera de escribir esto de acá. Podría decir como x1, x2 son mayores que 0. Sí, también podría, que estoy diciendo aquí y aquí lo mismo. Si estoy diciendo aquí y aquí estoy diciendo lo mismo. Y como este es igual a este, puedo reemplazar aquí. Y puedo reemplazar aquí, así sin los valores absolutos. Entonces tengo x1 es igual a x2. Así demuestro que una función es inyectiva. Entonces, una posible D es esta. Y digo una posible D porque, de hecho, hay una infinidad de posibles respuestas correctas para esto. De hecho, cualquier subconjunto de funciona, incluso si toman el conjunto de menos infinito a 0, o sea, los negativos y el 0, también me funciona aquí. Con Y es otra historia. Entonces, sea G2 igual, es el valor absoluto, pero es de R a Y. Y entonces dar un Y, subconjunto de los reales, tal que G2 sea su proyectiva. Entonces, igual voy a proponer los positivos. Entonces, Y no es negativo, por lo que G2 de Y es igual al valor absoluto de Y. Y como no es negativo, este es el paso que me dice que tengo justificado porque Y no es negativo. Si Y podría ser negativo, entonces esto a lo mejor es menos Y, pero no, como seguro que no es negativo, entonces puedo llegar a Y. Y bueno, en este caso, aquí en este caso, ahora sí, este es al que tengo que llegar. Igual aquí podría escribir, aunque esta es nada más otra manera de redactar lo mismo.
Ahora, para modificar una función no suprayectiva, una suprayectiva, de hecho, lo único que hay que hacer es decir, algo como esto. Mm, Recuerden, di la definición de una suprayectiva como de que del que el codominio y la imagen sean iguales. Entonces yo creo que en este ejercicio con que me hubiesen dicho con que nada más hubiesen puesto y es igual a la imagen de x2, ya se las hubiese puesto bien. Okay, perfecto. En fin. Bueno, aquí tengo una gráfica. Se tiene gráfica, abajo la gráfica de H. Entonces la pregunta es, ¿H es inyectiva? ¿Y por qué? No sé, no estoy seguro quién sea H, no tengo la función, pero aquí tengo la gráfica. Aquí es donde se aplicaría lo que comentó Roberto Antonio, de trazar una recta horizontal que toque más de un punto para mostrar que no es inyectiva. Y es más o menos lo que hice, no exactamente. Aquí nada más observen que f de menos 2, f de 0 y f de 2 toca de hecho 3 puntos. De hecho, todas las rectas entre aquí y acá tocan 3 puntos. A lo mejor aquí toca 2 puntos. Aquí en la cima de aquí toca 2 puntos y hasta abajo de acá toca 2 puntos. Toca este y este. En este creo que se le llamaría un máximo local y aquí a este un mínimo local. Entonces una recta horizontal aquí tampoco tocaría 2 puntos. Aquí todo lo demás tocaría 3. Los más fáciles de ver es este. Así f de menos 2, f de 0 y f de 2. Todos dan 0. F de menos 2 da 0, f de 0 da 0 y f de 2 da 0. Y menos 2 no es igual a 0, ni tampoco es igual a 2, y 0 es distinto de menos 2. Y 0 es distinto de 2. Ay, ok, espérenme tantito. Ok, sí, se me quedaron 2 personas en la sala de espera, perdón. Bueno, ya les di acceso. Ok. Entonces, puedo concluir de que no es inyectiva. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. Sé que esto es un tema muy complicado. Afortunadamente, este cayó en viernes, entonces
tuvieron tema para revisarlo con cuidado. Creo que les comenté que bueno, ¿cuál es el problema? Respondiendo a esa pregunta, si H es suprayectiva, la verdad es de que eso es imposible saber solo con esta gráfica. Podríamos decir que es suprayectiva de menos 2 y tantito a 2 y tantito. Aquí sería 2.4, no 2. Sí, 2.4. Más o menos, sí, de menos 2.4 a 2.4, de menos 2.4 a 2.4, sí. O sea, solamente podríamos concluir eso, que H es suprayectiva de menos 2.4 a 2.4. Porque después ya no sé cómo se va a comportar esta función. Así, para números más negativos que menos 2.4, quién sabe cómo se comporte, y para puntos mayores que 2.4, quién sabe cómo se comporte. A lo mejor hay un hueco aquí, a lo mejor se pega al infinito en 3, por ejemplo, y hay un hueco en 3 y a lo mejor no sé, podrían ocurrir muchísimas cosas de manera que haya X's aquí. Que no tengan un H de X. Ah, de veras, eso es un error aquí. Aquí no es F, es H, porque estoy diciendo que la gráfica es H. Ok. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta con la tarea? A ver, espérenme. Ok, sí. Entonces, ¿alguna otra pregunta con la tarea? ¿Dudas con la tarea? ¿La 3 y la 4? Ok. Ok, 3 y 4 otra vez. Entonces, con la 3 estoy proponiendo los positivos y el 0, ¿no? De 0 cerrado a los positivos, al infinito. Como ya han notado, el infinito siempre lo pongo abierto. Entonces, quiero mostrar que es inyectiva. Una manera es pensar que tengo dos puntos que me dan el mismo. Aquí también está mal. Sería evaluado en G1. Ajá, tengo dos puntos en los positivos y el 0, tal que G1 es igual a G1 de X1 es igual a G1 de X2. Entonces, valor absoluto de X1 es igual al valor absoluto de X2. Como X1 y X2 no son negativos, entonces valor absoluto de X1 es igual a X1 y valor absoluto de X2 es igual a X2. Esta es otra manera de decir lo mismo. Entonces, como sus valores absolutos son iguales
y el valor absoluto es igual a los mismos puntos, tenemos entonces que x1 es igual a x2. Entonces tomamos dos puntos cualquiera aquí, concluimos de que si al evaluarlos caigo en el mismo lugar, entonces son el mismo punto. Entonces una posibilidad para D es de 0 a infinito, de 0 cerrado a infinito. Y menciono una posibilidad porque de hecho aquí hay varios conjuntos que funcionarían. Funcionaría también de los negativos, del menos infinito al 0. Y cualquier subconjunto de esta D que estoy proponiendo también funcionaría cualquier subconjunto de aquí. Siempre y cuando no escoja un conjunto que contenga un número y su negativo. Entonces funcionaría. Aquí les definí de que para esta nada más recuerden que les definí una función suprayectiva, las funciones cuyo el codominio sea igual a la imagen. Entonces, bueno. Entonces, digamos, si ven algo así, si ven G2 de los reales a la imagen de G2, si ven algo así, esta ya inmediatamente va a ser suprayectiva, si no sepa otra cosa de G2. Pero bueno, en este caso, digamos que G2 de X es igual al valor absoluto de X. Entonces yo les propongo el conjunto de 0 cerrado a infinito, o sea, los positivos y el 0. Y no es negativo, por lo que G2 de Y es igual al valor absoluto de Y, que es igual a Y. O sea, tengo el valor absoluto de Y es igual a Y, entonces X es X, entonces Y es mi X, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y mismo es igual al punto en los reales, tal que el valor absoluto me da Y. Espera. En el 3 solo funcionaría con 0. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres, Eric Pineda? O sea, con el 3, en el 3 solo funcionaría con el 0. ¿Qué significa eso? Bueno, si no vas a comentar nada más, Eric Pineda, voy a continuar. En el 3 aquí está el 0. O sea, no se puede cualquier conjunto que tenga
un número y su negativo. Ah, bueno, la excepción de esas sería el cero, porque el cero, el cero es su propio negativo, aunque también podríamos considerar que el cero no es ni positivo ni negativo. No sé si esa sea tu duda, pero el conjunto que estoy proponiendo contiene el cero. Aquí el cero es cerrado. En ¿cuándo será el examen? Ahorita si quieren, yo creo que les propongo una encuesta para que escojan si lunes, o sea, va a ser en la semana 9, eso es seguro. Pero de todas maneras planeaba, yo creo que ahorita ay, ok, yo creo que ahorita les pongo, si ahorita les pongo la encuesta, sería del 6 al 10 de julio. No, sería del 7 al 10 de julio. Ajá, del 7 al 10 de julio. Yo creo que ahorita les pongo la encuesta para que decidan qué día les conviene. Yo pues les recomiendo el día que no se les junte, que no se les junten todos los exámenes. Después del examen, pues la verdad es de que me da flojera darles clase. Yo creo que a lo mejor les resuelvo el examen si hay sí, a mí me va a dar flojera, a ustedes les va a dar flojera. Yo creo que lo que haría yo creo que lo que haría es después resolverles el examen. Ahora, les recomiendo que me escojan el día en donde que no se les junten los exámenes. O sea, les pongo estas encuestas por el riesgo de que a lo mejor todos los profesores les pongan este examen el viernes. Entonces, pues eso sería muy agotador, todas clases perdón, tres o más exámenes el viernes. Entonces, bueno, les voy a dejar escoger qué día. Va a ser por votos, porque ni modo de que a cada quien un día diferente. Miércoles. Ajá, miércoles 9 de julio. No, jueves. Sí, jueves 9 de julio, viernes 10 de julio. Ok, sí, ok, ya. Ok, acabo de crear la encuesta. De eso dependerá qué día exactamente les toca de la próxima semana. Bueno, ya creé la encuesta, ya pueden votar.
Ok, entonces, bueno, entonces Eric Pinada, ya te quedó claro en la 3. ¿Qué onda con el 0? No, la verdad es de que hay que conservar ¿cómo se llama? O sea, no vamos a clase, no vamos al salón de clase precisamente porque nos estamos aislando de los unos y de los otros. Pues los taquitos como que quitarían el chiste de todo eso. Bueno, ok, bueno, entonces espero que el 3 ya haya quedado claro. Entonces, ¿alguna duda con la tarea? Ok, si ya no hay dudas con la tarea, pasemos al siguiente tema, pasemos al tema del día, que son las funciones invertibles. Entonces, se dice, primero empecemos con espérenme más tantito. Ok. Se dice que una función es biyectiva si es al mismo tiempo inyectiva y suprayectiva. O sea, aquí estoy pidiendo que inyectiva que ninguna flecha, que dos de acá no lleguen al mismo lugar y que todos lleguen aquí con una flecha. Estas funciones son también conocidas como funciones 1 a 1. Entonces, tiene que ser inyectiva. No puede pasar, por ejemplo, de que esta se vaya acá. Si pasa esto, ya no es inyectiva y por lo tanto tampoco ya no es biyectiva. Y tampoco puede pasar. Bueno, y digamos, esto también lo arruina en el sentido de que, digamos, lo tengo así, el 3 ya queda sin manera de llegar de aquí, ¿no? Entonces estoy aquí y ninguno llega al 3. Esto tampoco, esto entonces ya no sería suprayectiva y tampoco sería biyectiva. Entonces estamos hablando de que, de que es inyectiva y es suprayectiva al mismo tiempo. A esas se les llaman biyectivas y tienen propiedades muy importantes. Uno es que el dominio y el contradominio tienen la misma cardinalidad, o sea, n de d es igual a n de e. Para los que se pregunten qué es cardinalidad, la cardinalidad de un conjunto es el número de elementos de ese conjunto. Por ejemplo, n de a, b, c es igual a 3. O sea, digamos, la cardinalidad, por ejemplo, aquí sería 5, y aquí la cardinalidad también sería 5. Para los que se preocupen, digamos, no se preocupen tanto por esto por el momento, pero la cardinalidad de los reales es infinito, obviamente. La cardinalidad de los positivos también es infinito. Sin embargo, resulta que hay diferentes niveles de infinito. La cardinalidad de los racionales es también infinito, y de los naturales es también infinito, pero resulta que es un infinito más chico que el infinito, que es la cardinalidad de los reales. Es nada más un dato curioso que les estoy dando, no se preocupen tanto por eso. De hecho, tampoco se preocupen tanto de la cardinalidad del dominio y el contradominio.
Una propiedad más importante, sin embargo, es la función inversa. Si una función es biyectiva, la función f tiene una función inversa, f de, bueno, f a la menos 1 o f así con una flecha para atrás. Esta notación es mucho más común, esta notación es mucho más rara. Entonces, la ventaja de esta notación es que es más común. Si ustedes buscan inversas de unas funciones en casi cualquier fuente la van a encontrar así. Es raro que la encuentren así. Ok, una función inyectiva, si siempre tendrá una inversa, bueno, hay que aclarar ahí nada más que el codominio tiene que ser igual a la imagen. O sea, también tiene que ser suprayectiva. Ahorita voy a dar ejemplos del por qué. Entonces, una función inyectiva siempre tiene inversa. La respuesta es solo si también es suprayectiva. Tiene que cumplir las dos cosas. Para que sea biyectiva y entonces cumpla. Entonces, bueno. Entonces, un poquito más formal. Una función, sea f de d a e una función biyectiva, la función g de, o sea, el dominio y el contradominio, digamos, de d a e es la función original. La función g de e a d, o sea, invertido, el dominio y contradominio, es la función inversa de f si y solo si f compuesto con g es igual a x para toda x perteneciente al dominio y g compuesto con f es igual a y. F compuesto con g compuesto con f de y es igual a y para toda y perteneciente a e. Esta función se escribe como f a la menos 1 o f, bueno, se llamaría f inverso, o sea, f con la rayita para atrás. Y la razón por la cual les menciono esta notación, aunque sea más rara, es porque esta no me gusta porque provoca confusiones. F a la menos 1 de x no es lo mismo. No es lo mismo que 1 entre f de x. Es como que estas dos cosas serían cosas muy diferentes. Pero bueno, esta manera de escribirlo es más común. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Yo voy a usar esta notación de acá, pero esta es la más común. Por mucho. Entonces, ejemplo, si f de x es igual a x más 9 y g de x es igual a x menos 9. Entonces, f compuesto con... Entonces, f círculo g de x es igual a f de g de x, que es igual a f de x menos 9. Y esto es igual a x menos 9, todo esto entre paréntesis más 9. Y esto me regresa al x original. G círculo f de y es igual a g de f de y, igual a y más 9, igual a g de y más 9, igual al paréntesis, y más 9. Bueno, abro paréntesis, y más 9, cierro paréntesis, menos 9. Igual esto me regresa a la y original. Entonces aquí g es la función inversa de f.
Ajá, la inversa tiene que regresarse al, una función compuesta con su inversa o la inversa compuesta con la original, tiene que regresar al punto, tiene que regresar al punto para todos los puntos. Tiene que regresar al punto donde lo estoy evaluando para todos los puntos. Si se fijan bien, la inversa de una suma es la resta. O sea, la inversa de x más 9 es x menos 9. Lo mismo va a pasar aquí. Con la inversa de la resta es la suma. F círculo g de x es igual a f de g de x igual a f de x más 7, que eso es igual a x más 7 menos 7. Esto me regresa, aquí este 7 se va a eliminar con este 7 y esto me regresa al x original. Con la y va a pasar algo muy parecido. Bueno, con la otra manera de invirtiendo el orden de composición va a ser algo parecido. G de f de y es igual a g de y menos 7. Ajá. Que esto es igual a y menos 7 más 7. Esto es igual a y. Entonces, g es la inversa de f. Aquí la multiplicación, la inversa va a ser la división. Si la función original me está multiplicando por 8, la inversa me va a dividir entre 8. Entonces, compongo f evaluado en g de x es igual a f de x entre 8, que es igual a 8 por x entre 8, que es igual a mi x original. G evaluado en f de y, esto es igual a g de 8 de y, que esto es igual a, recuerden, aquí lo voy a dividir entre 8, entonces 8y entre 8, esto es igual a mi y original. Entonces el inverso de una suma es la resta, el inverso de una y al revés, el inverso de una resta es la suma, el inverso del multiplicar por 8 es dividir entre 8. Entonces, el inverso de una multiplicación es la división. Y también al revés, el inverso de una división es la multiplicación. Mi f es igual a x entre 4. Y yo propongo como inversa g de x igual a 4 por x. F evaluado en g de x es igual a f de 4 de x. Que esto es igual a 4x entre 4, que es igual a x, mi x original. G de f de y es igual a g de y entre 4. Ajá. Que esto es igual a 4 por y entre 4. Que esto es igual a mi y. Que esto es igual a la y. Entonces, ¿qué es la función inversa de f? Entonces, bueno, aquí siento que el cuadrado es un buen ejemplo del por qué x, por qué necesitamos que sea biyectiva para que tenga una inversa. Aquí nada más aclaro que si a f lo limito de los positivos a los positivos, entonces el cuadrado tiene inversa que es la raíz. O sea, de r a r no, x cuadrado no tiene inversa, pero de los positivos a los positivos sí tiene inversa y en particular esa inversa va a ser la raíz. ¿Por qué lo tengo que hacer así?
digamos que f de x es igual a... Aquí déjenme, lo escribo de una manera levemente diferente. Sí, como que aquí me falló, aquí no está tan bien redactado. Ok, sí, con esto basta. Entonces, digamos que esta tiene una inversa, ¿no? Digamos que... ¿Aquí o a dónde me regreso, Marina Méndez? ¿No entiendes algo o nada más la captura de pantalla? Ah, ok, espera, entonces déjalo, lo lleno. Aquí. Ok. Ok. Ahora sí, digamos que f va de los reales a los reales con
con f de x igual a x cuadrada. Entonces, sea g el inverso de f. Digamos de que esta función tiene un inverso. Entonces, g de 25, si g de 25 es igual a 25, entonces g círculo f de menos 5 sería igual a g de f de menos 5, que es igual a 25, igual a 5. O sea, no me regresó al menos 5 con el que empecé aquí. Me llevó al 5. Por otro lado, si g de 25 es igual a menos 5, entonces lo mismo va a pasar con el 5. G círculo f evaluada en 5 me va a llegar a que es igual a menos 5, porque g... O sea, el principal problema... espérenme tantito aquí. El principal problema es de que aquí perdí el signo. Sí, el principal problema es de que aquí pierdo el signo. Aquí ambos me llevan a 25. Entonces, y g como es una función, se supone que g es una función, entonces solamente me puede regresar un valor. Sin embargo, como que aquí necesito que me dé dos valores en distintos momentos. Ese es el gran problema en que mi f no sea inyectivo. Entonces, si se fijan bien, la raíz nada más se maneja de los positivos a los positivos. En parte por ese problema. La raíz se supone que es nada más... La raíz está diseñada para hacer el inverso del cuadrado. Pero como el cuadrado no es inyectiva, pues la raíz hace lo que puede. Y es de los positivos a los positivos. Y de hecho, y por eso en muchas fórmulas la raíz aparece como más menos, como por ejemplo en la del chicharronero. Ahí queremos descubrir la X, la X original en el chicharronero, pero como podría ser la raíz positiva o la raíz negativa, agarramos los dos. Y en muchas ocasiones ambas soluciones son correctas. Entonces, la raíz de X es el inverso del cuadrado limitado de los positivos a los positivos. Pero así no se puede. Simple y sencillamente agarren la raíz de un negativo, les va a decir que no está definida. ¿Sí se entiende lo que les estoy explicando? ¿No los estoy haciendo bolas? Ok. Entonces, estrictamente hablando, nada más les comento esto, estrictamente hablando, raíz de x cuadrada es igual al valor absoluto de x. Por otro lado, raíz de x, eso al cuadrado, ese x es el x original, pero x va a estar forzado de 0 a infinito para que raíz de x esté definido. Tómenlo en cuenta a la hora de... Tomen esto en cuenta a la hora de despejar.
Entonces, bueno, una pregunta importante es ¿cómo se obtiene la inversa de una función? La inversa de una suma es la resta, y la inversa de una resta es la suma, la inversa de una multiplicación es la división, la inversa de una división es la multiplicación, pero ¿cómo obtener la inversa de algo más complejo? Ya le di acceso a todos los que vi. Ahorita estoy viendo quién está. Ahorita estoy con un ojo en la sala de espera, no veo a nadie en la sala de espera. Ya le di acceso a todos los que veo en la sala de espera. Entonces, bueno, algo importante es cómo se obtiene la función inversa. ¿Qué tal si, por ejemplo, tenemos f de x igual a menos 5x menos 9? Entonces, aquí no es tan simple. Bueno, la manera más común de obtener la inversa de una función... Ay, aquí escribí función. Es despejando la variable independiente. Entonces, nada más para que lo sepan, esta es la variable independiente en una función. Tengo f de x, x es la variable independiente. Entonces, lo que hago es y es igual a menos 5x menos 9 y despejo x. Entonces, despejo x, aquí el x lo mando a la izquierda, lo mando como positivo, el y lo mando a la derecha como negativo. Hemos visto en muchas clases el por qué es así, el por qué esto me lleva a esto. Y divido aquí y acá entre 5, ¿no? Para despejar. Entonces, la función inversa, la inversa de f, si quieren evaluado en y es menos y menos 9, todo eso entre 5. Esta es la inversa de esta. Si quieren esta la escribo, esta es igual a menos fracta y menos... Ajá. Esta es la inversa de esta. En general les va a quedar que la inversa de una recta es otra recta. Entonces, digamos, sí, la inversa, bueno, un quinto, sí, es lo mismo. O sea, me imagino que esto es un quinto por x, ¿no? Ahí nada más que no se te confunda uno entre 5x. Pero sí sería lo mismo si esto de acá es, si lo que te salió es menos un quinto por x. Ahí nada más cuidado del cómo lo escribes. O cómo lo lees. Entonces, digamos, tenemos esta, ¿no? Tenemos algo por así, algo por el estilo. Quiero despejar x. Entonces digo, y es igual a 5x más 5 entre 9x menos 2, menos 1. Entonces hay dos x's. Primero, aquí. ¿Tienes duda o es para sacar la captura de pantalla?
Ah, ok. Ah, un quinto positivo. Bueno, eso es fácil de asegurarse, de hecho. Digamos, tú propones que esto es igual a... Digamos, a ti te salió que esto es el inverso, ¿no? Esto... O sea, a ti te sale esto, ¿no? Bueno, eso es fácil de corroborar. Ok. Simple y sencillamente evaluamos. Sería -5, ok. Aquí -9, de hecho. O sea, aquí estoy reemplazando esta X por todo esto de acá, porque estoy evaluando f de todo esto, f de g de x. Ajá. Y entonces observa esto. Espérame. Digamos, este -5 se elimina con este 5, pero este es positivo, entonces con este menos es menos. Y este es negativo, con este menos es más, y este 5 también se elimina con este 5. Entonces, de esto me queda -x más 9, todo eso menos 9. Esto es igual a -x, pero no es mi x original, no es donde empecé. Y en cambio aquí, si le ponemos un menos acá, este va a quedar como... Sí, y en cambio, si ponemos un menos acá, esto me va a quedar como un más. Ok, perfecto.
Bueno, digamos, tenemos algo un poquito más complejo. 5x más x entre menos 9x menos 1. Entonces, decimos y es igual a 5x más 5 entre menos 9x menos 1 para poder despejar a x. Entonces, a ambos lados de la ecuación los multiplico por menos 9x menos 1. Aquí nada más hay que aclarar que entonces x no puede ser igual a menos un noveno. Sí, para que esto de acá no sea cero. Entonces, si esto de acá no es cero, entonces puedo multiplicar por los dos. Puedo multiplicar aquí y acá, a este y a este por menos 9x menos 1. Entonces aquí desarrollo, esto es por y menos 9x y menos y es igual a 5x más 5. Este 5 lo paso de este lado restando y este lo paso sumando. O si quieren pueden decir que me estoy saltando el paso de restar 5x y sumar y a ambos lados de la ecuación. Ahora aquí factorizo x. Este es igual a este, o sea, esto es, digamos, aparto el x de acá. Básicamente puse a todos los términos con x de un lado de la ecuación y todos los términos sin x del otro lado de la ecuación. Entonces factorizo la x y la paso dividiendo. Entonces me queda esto, 5x más y entre menos 9y menos 5. Entonces la inversa de f, ya me sale esto es igual a 5 más y entre menos 9y menos 5. Nótese que la imagen de f es igual a los reales menos 5 entre 9. O sea, si recuerdan esto de clases anteriores, recordarán de que la imagen, de que no importa quién sea x, esto nunca va a ser igual a 5 novenos. Que en este caso es importante porque porque entonces esto de acá nunca va a ser igual a 0. E igual el dominio aquí lo que me importaba es de que no fuese nunca igual a menos un noveno. Bueno. Aquí me interesa mucho que el dominio nunca toque, no tenga el menos un noveno, porque entonces esto sería igual a 0. Y eso hay que evitarlo. Pero el menos un noveno también se evita aquí. Recuerden de la clase anterior cómo funcionan estas cosas. El menos un noveno se sale de la imagen de este. Entonces, digamos otro ejemplo, tenemos f de x es igual a raíz de menos 6x más 2. El dominio, esto siempre lo conservo positivo. Y la imagen, la raíz, siempre va a dar positivo.
Lo de la imagen. Ah, no, me regresé mucho. Bueno, es que lo de la imagen estoy tomando temas de la clase anterior. En otra clase vimos esta clase de funciones y la imagen es son todos los puntos son todos los puntos menos esto de acá, por ejemplo. Digamos, este punto se sale de la imagen en esta clase de funciones, si recuerdan una clase anterior. La clase, no me acuerdo qué clase era, pero estaba de que qué tal si x es muy grande, 5x más 5 es casi lo mismo que 5x y menos 9x menos 1 es casi lo mismo que menos 9x. Entonces es como, conforme x se va haciendo muy grande, esto f de x se va acercando a esto de acá, a menos 5 entre 9, pero nunca lo toca. Nunca es menos 5 entre 9 exactamente. Con lo de la imagen, me temo que tendrías que repasar lo de la... lo de las... la división entre... Bueno, esta clase de funciones. Entonces, como un último ejemplo, digamos f de x es igual a raíz de menos 6 entre x. Bueno, raíz de menos 6x más 2. Aquí el dominio es de menos infinito, un tercio para que esto sea positivo. Esto se tiene que conservar positivo. Y la imagen va a ser los positivos, desde el 0 al infinito. Porque la raíz siempre me va a dar positivo. Entonces, bueno, quiero obtener la inversa. Entonces, elevo los dos al cuadrado. Tengo y cuadrada es igual a menos 6x más 2. Este le saco al cuadrado y esto le saco al cuadrado. Y entonces ya despejo. Lo paso aquí con menos 6. Y aquí menos y cuadrada más 2. Y entonces x es igual a 2 menos y cuadrada, todo eso entre 6. Nótese de que aunque técnicamente el dominio parece que es de aquí con los reales, por este paso de acá, por esto de acá, en realidad el dominio es del 0 al infinito. Para que sea una inversa adecuada de f. Noten de que entonces y cuadrada siempre va a ser positivo. Y entonces lo más chiquito que puede ser es 0. Si es 0, entonces tengo que f de... Bueno, el inverso de f de en 0 es igual a 2/6, que es igual a 1/3. Y si y no es 0, si y es otra cosa, entonces es 1/3 menos algo, que además se puede ir hasta el infinito. Entonces la imagen de esto es del menos infinito a 1/3. Aquí, dejen nada más les comento
Aquí déjame nomás les comento de las funciones crecientes. Ok, una función es creciente si y solo si para todos los X y Y en el dominio, X menor que Y implica f de X menor que f de Y. Digamos, para esto les voy a dar ejemplos y propiedades. O sea, digamos, esta sería una función creciente. Esta también es una función creciente. El cuadrado también es creciente, pero
pero de los positivos a los positivos, limitado de esta manera. Sí, con esto creo que ya. O sea, estas son funciones crecientes. Digamos que aquí tenemos que para este, por ejemplo, f de 3 es igual a 6 más, es igual a 2 por 3. Sí, 2 por 3 más 1, que es igual a 7. Y 4, 4, 9. Entonces 3 es menor que 4 y 7 es menor que 9. Que bueno, esto no es una demostración de que esta función es creciente, nada más les muestro cómo es creciente. Esta también es que, en el caso del cuadrado, digamos esto, pues por casi la misma razón que el cubo, pero este de aquí no es creciente por lo siguiente. F de menos 5, por ejemplo, f de menos 5 es igual a 25 y f de 0 es igual a 0. Y de hecho 0 es menor que 5. Entonces, bueno, funciones crecientes, déjenle, si quieren lo vemos rápidamente con gráficas. Funciones crecientes es como lo indica el nombre, ¿no? Digamos,
2x más 1. Digamos, la recta 2x más 1 significa que todo el tiempo están creciendo, todo el tiempo están creciendo, todo el tiempo está creciendo. Si el 2x en realidad lo tengo así, entonces está decreciendo. Esto sería una función decreciente. De que todo el tiempo está decreciendo, todo el tiempo está decreciendo, todo el tiempo está decreciendo. Entonces, ¿qué otro ejemplo les di? La x cúbica, ¿no? La x cúbica todo el tiempo está creciendo. Primero viene de acá, viene de acá, viene de acá. Acá se curvió un poquito, pero después va creciendo, 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 creciendo. El cuadrado pasa algo distinto. El cuadrado primero es decreciente, y esa es la cosa con el cuadrado, primero es decreciente, del menos infinito va decreciendo, va decreciendo, va decreciendo, va decreciendo. El menos infinito es infinito, y va decreciendo, va decreciendo, va decreciendo. Y es hasta que llega al cero que va creciendo. Va creciendo, va creciendo, va creciendo. Entonces, les agrego entonces funciones decrecientes. Y solamente cambiaré a esto. Si x menor que y, entonces f de x es mayor que f de y. Eso es lo que pasa con las decrecientes. Y digamos es una recta, pero esta parte de aquí es negativa. Crecientes solo con potencias impares. Impares. El cúbico es impar. El 3 es impar. Con las pares son decrecientes hasta el 0 y después se vuelven crecientes. Sí, de hecho los ejemplos serían los mismos con las decrecientes, nada más de que con un negativo, Aquí a lo mejor hay que ajustarlo un poco más. Este es negativo. Me apego al dominio nada más los positivos. Igual, este no sería creciente, no es decreciente, perdón. Aunque tenga el menos aquí. Ahí. Espérenme tantito. Sí, ok. Entonces, con los decrecientes tengo algo similar. Aquí este menos, este menos, y este menos, y este menos, todos serían decrecientes. Todos estos se van de bajada. E igual, el cuadrado, aunque tenga el menos acá, este tampoco es decreciente. Regresándonos al esto de acá. Si digamos le cambio por un menos, pues bueno, ya es decreciente de aquí a acá, pero de aquí es creciente. Entonces, bueno, digamos, es creciente del menos infinito al 0 y decreciente del 0 al infinito.
Eso es lo que ocurre con esas funciones. Ahora, ¿por qué les comento esto? Bueno, les comento todo esto porque... Ok. Las funciones crecientes y decrecientes son biyectivas y por lo tanto invertibles. Sí, las funciones crecientes y decrecientes son biyectivas y por lo tanto invertibles. Y esto es porque si nos regresamos aquí, y esto es porque implícitamente, así x menor que y en el caso de las crecientes, f de x es menor que f de y. O sea, distintas x y y me están dando distintas f de x y f de y. Y digamos un poco a la inversa con, así x es menor que y, o sea, x es distinto de y f de x es mayor que f de y, pero bueno, lo importante aquí es que son distintos. Entonces, bueno, sí, nada más aquí nada más está el detalle, si son suprayectivas, claro. Sí, más bien aquí, más bien para ser más preciso, son inyectivas. Las funciones crecientes y decrecientes son inyectivas. Y entonces nada más tengo que tener cuidado con el contradominio para que sean invertibles. Ok, me temo que nada más da tiempo para un ejercicio. Entonces, un solo ejercicio. ¿Quién es voluntario para ese ejercicio? Ok, déjenme ver quién... ¿A quién elijo? Castillo. A ver, espérenme. Dani Medina. Dani Medina es el voluntario. Ay, bueno, ya puse el ejercicio. Bueno, no importa. Entonces, Dani, dame el invertible, el inverso de x más 9. Y todos los demás, el inverso de menos 3x menos 1. A ver quién me da primero este inverso. A ver, espérenme nada más una cosa.
Castillo tiene la participación. Por ser tantitito más rápido. Y bueno, Roberto Antonio, nada más le faltó un tercio en el Y. Entonces Castillo tiene... Espérame. Castillo tiene 6 participaciones. Y Medina también, espérenme. Y Medina tiene creo que la primera. Sí, Daniela. Perla Daniela, ¿verdad? Tienes la primera. Sí, bueno, sí, es que pensaba después, pensaba después poner dar más ejercicios un poco más complicados, pero no da tiempo, desafortunadamente. Bueno, ya hay una tarea con inversas más interesantes. Entonces, esa para el jueves, por favor. En el examen no les voy a preguntar nada más complicado que esta o esta. Entonces, sí, me voy a limitar con el nivel de las inversas. Y bueno, pues nos vemos el jueves. No olviden hacer la tarea. Practiquen con esto. Hasta luego.